Entonces, ayer vimos que se dividen en tres tipos, ¿no? Fuentes vegetales y fuentes animales, ¿no? De los cuales podemos encontrar diferentes tipos de enzimas que nos pueden servir para la preparación de alimentos o también para la investigación, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita las fuentes microbianas de preparaciones enzimáticas que podamos obtener de los microorganismos. Están sobre todo la fuente fúngica, ¿no? Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Trichoderma resi, ¿no? Aspergillus oryzae es uno de los hongos que se utiliza muchísimo para hacer preparaciones, pues sobre todo fermentadas. ¿En dónde se utilizan estas preparaciones fermentadas? Japón lo usa muchísimo para sus preparaciones, ¿no? Alimenticias. Esto es debido a que tiene amilasa, tiene lactasa, proteasas, lipasas. Entonces, normalmente ellos tienen una preparación a base de frijol de soya, en el cual pues lo hierven, le quitan la carga microbiana que tiene y pues inoculan una cepa, en este caso puede ser Aspergillus oryzae, y lo dejan reposar. Una vez que haya pasado aproximadamente entre 2 a 6 meses, el producto ya está completamente fermentado y se le conoce como miso. El Aspergillus oryzae es lo mismo, es de la misma familia, diferente especie. Entonces, Aspergillus niger normalmente, se ha considerado como una plataforma biotecnológica debido a que, como es muy versátil, puede producir cualquier tipo de enzima. Y si no, pues podemos realizar una modificación genética, podemos ensamblar un gen para que pueda producir lo que nosotros esperemos, ¿no? Aspergillus niger hoy en día se utiliza como plataforma para la producción de ácido cítrico. Entonces, pero eso es mediante modificaciones genéticas, ¿no? Sin embargo, tiene enzimas de gran importancia como son también la amilasa, las lactasas, las proteasas y las lipasas. Por último tenemos al Trichoderma resi. Este tricoderma, en cuestión de alimentos, la actividad que más resalta es su actividad proteasa, ¿no? Tiende a ser un sustituto de la terrina. Sin embargo, este Trichoderma resi también tiene otros tipos de enzimas. Es uno de los principales fermentadores y degradadores de la lignina en la corteza de los árboles. Y es por eso que se usa su enzima, las celulasas, para poder fabricar papel, ¿no? Entonces, hay muchísimo de dónde escoger estos tipos de enzimas y para qué, ¿no? Cada una de estas tiene su propia funcionalidad. Entonces, luego vamos a pasar a las levaduras, que también son conocidas como hongos, ¿no? Las clasificamos dentro de los hongos, pero pues en realidad no son lo mismo. Las levaduras, como por ejemplo Cluiberomyces lactis, tienen una actividad lactasa y también renina combinante. Esto quiere decir que podemos extraer esta renina para poder hacer preparaciones de productos derivados de la leche. Aquí Saccharomyces cerevisiae, lo mal escribí, perdón, tiene una enzima que se llama invertasa, pero Saccharomyces en realidad es una de las más versátiles hoy en día debido a que se utiliza principalmente para panificación, se utiliza también para la industria cervecera, se utiliza también para el estudio de diferente producción de enzimas, es una de las plataformas también utilizadas. Cuando hablo de plataformas, es que se recurre mucho a Saccharomyces con fines de investigación, ¿no? También tenemos a Cándida. Las Cándidas SPP tienen una actividad lipasa bastante interesante. Sin embargo, la mayoría de estas tienden a ser patógenas, ¿no? Dentro de las más conocidas está Candida albicans, Candida tropicalis, etc., ¿no? Que son patógenas oportunistas. Sin embargo, como les menciono, también tienen una actividad lipasa que nos pudiera servir en algún momento si se llegase a estudiar al fondo. De fuente bacteriana tenemos diferentes actividades, ¿no? Como Escherichia coli, que normalmente Escherichia coli es considerada, pues,
una bacteria patógena. Sin embargo, mediante modificaciones genéticas se pueden silenciar estos genes de patogenicidad y se pueden utilizar para poder insertar también genes o poder producir enzimas recombinantes como la quimosina y el ADN polimerasa, ¿no? De hecho, un dato interesante es que Escherichia coli se le han descubierto más de 5 ADN polimerasas. Luego tenemos a Bacillus subtilis. Bacillus subtilis también tiene diferentes actividades, ¿no? Puede tener una actividad amilasa, glucanasa, proteasas. Aquí lo que su actividad es interesante es que tiene proteasas que tienen actividad a pHs neutros y también proteasas a pHs alcalinos. Normalmente las proteasas tienden a funcionar en ambientes ácidos. Entonces, este tipo de enzimas tienen un gran impacto, ¿no? Sobre todo cuando se quiere realizar algún tipo de investigación o pues, se quiere realizar algún tipo de producto alimenticio que no tenga el pH para que las demás proteasas puedan realizar su actividad enzimática. Por último tenemos a Bacillus cereus. Sus actividades pues principales o más vistosas es que tienen actividad amilasa y proteasa, pero lo que tiene Bacillus cereus, subtilis y Escherichia coli es que estos son patógenos alimentarios. Entonces, ¿cómo se puede utilizar todas estas enzimas que tienen ellos, así como también Cándida? Por qué utilizar microorganismos que son patógenos para poder producir estas enzimas? ¿Cuáles serían las grandes limitantes que pudieran haber al momento de extraer todo estas enzimas? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué utilizarlas si son patógenas? ¿Alguna idea, Ilse? Um, no se me ocurre. Estoy pensando. Ok.
Paulina, ¿alguna idea? No, profe, no se me ocurre algo. Valeria. Profe, lo único que se me ocurre podría ser que esas mismas bacterias ataquen a otras bacterias de los mismos alimentos o algo así. Bueno, depende, porque, por ejemplo, si nosotros queremos hacer en este caso, ¿qué será? Queremos usar a Escherichia coli que tiene quimosina para poder, en este caso, obtener, vamos a pensar en queso. ¿Por qué no sería correcto usarla a ella? De todas maneras, para la para la realización del queso necesitamos dejarlo que se corte y luego tenemos que filtrarlo, luego tenemos que prensarlo y luego tenemos que quitarle todo el suero y ya luego obtendríamos el queso, ¿no? Suena fácil, pero es un poco más laborioso. Pero ¿por qué no utilizar Escherichia coli? ¿O por qué no utilizar a Bacillus subtilis o sea, aprovechar esas proteasas, ¿no? Como, por ejemplo, como ablandadores de carne. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los grandes retos que tienen el empleo de preparaciones enzimáticas de fuentes microbiológicas, ¿no? Vamos a ver qué piensa Sebastián. ¿Dónde está Sebastián? Lo vi hace rato. ¿Qué opinas? Gerardo, Sebastián. Bueno, ahí les va. Normalmente, ¿por qué no se suelen utilizar? Porque se tienen que purificar, se tienen que separar de cualquier tipo de materia orgánica que llegase a tener. Como por ejemplo, para utilizar a Escherichia coli, una vez que se haya recombinado, se hayan hecho los métodos para la recombinación, tenemos que hacer un medio de cultivo. En este medio de cultivo le damos todas las herramientas a Escherichia coli para que pueda producir quimiosina. La inducimos, lo produce, la separamos mediante una filtración, obtenemos la quimiosina, la separamos, determinamos que sí la obtuvimos mediante protocolos de determinación de proteínas. Si fuera así, la pasamos por una columna de intercambio catiónico para quitar cualquiera de los diferentes tipos de toxinas que pudiera generar y pudiéramos utilizar la quimiosina sin problemas. El detalle está en que no se puede utilizar como las anteriores que habíamos visto. Como por ejemplo, no pudimos utilizar la renina, la lipasa de un estómago de los rumiantes. La renina pues simplemente se le da un tratamiento y luego se puede utilizar. O la papaína de la papaya, que al momento de cortarla en un estado inmaduro podemos obtener este látex y utilizarlo como papaína. Entonces ya depende, es la facilidad, ¿no? Es mucho más fácil agregar, comprar el cuajo que la venderán en cualquier lugar en el mercado, que realizar todo este proceso a una bacteria para que podamos utilizar esta enzima.
¿Cuándo sí vale la pena realizar todos esos procedimientos? Cuando ya se tiene estandarizado el método. Y esto me refiero a que ya existe una industria que la venda pura. El detalle ahí es que va a salir mucho más costoso que el empleo de uno de estos, pues, de estas fuentes animales o vegetales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Por ejemplo, en caso de utilizar una proteasa de ese tipo de, pues, de microorganismo, ¿hay una norma como mexicana que lo rija? Una norma para utilizar las proteasas, pues Ajá, en depende. los alimentos. Depende qué alimento sea, Arlet, porque la norma está bajo los alimentos, no bajo los insumos que se utilizan. Entonces, por ejemplo, ahí esto de tienes que buscar qué alimento vas a usar. Entonces pones norma no mexicana de tal alimento y te aparece, ¿no? Una vez que te aparezca, ahí debe haber una especificación para el uso de este tipo de enzimas. Si no aparece, eso quiere decir que todavía no está ¿cómo podríamos decirlo? Regulado. ¿Ok? Porque la norma lo sugiere, pero precisamente es lo que se debe realizar para estar en norma, para estar conforme a la norma, ¿no? Entonces, si no está, pues no es que no se pueda utilizar, simplemente no está en la norma. No conozco una norma que nos permita utilizar estos tipos de enzimas. ¿Por qué? Porque es un proceso bastante largo, ¿no? Tenemos que ver si no tiene ninguna toxina, tenemos que ver si en realidad ya existe una empresa que venda este tipo de enzimas. Sí las hay, en serio, sí, ya las hay, ¿no? Como por ejemplo, ya podemos encontrar en el caso de para la renina, la pepsina, tripsina, pues ya lo que hacen es que agarran el cuajo, tienden a darle un procesamiento de secado o también puede ser en el caso muy especial que tengan el equipo, pueden llevar a cabo la liofilización de este cuajo y venderlo en polvo. Entonces, si no conozco una norma que nos diga si se pueden utilizar este tipo de preparaciones enzimáticas de bacterianas, ¿no? Entonces, habría que investigar. Ok, ¿Para profe, qué? gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, procedamos, ¿no? Vamos a ver ahorita una familia que se llama proteasas. Entonces, como en su nombre lo dice, son enzimas proteolíticas. Estas, pues, tienden a hidrolizar el enlace peptídico que mantiene unido a las proteínas. Estas pueden tener dos tipos de acciones, endo y exo, ¿no? Unas cortan adentro y unas cortan afuera. ¿Y esto para qué nos sirve? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Las proteasas que ya se comercializan y son de origen vegetal, podemos mencionar a la papaína y a la bromelina. Las proteasas que ya se comercializan de origen animal son la pepsina, quimiotripsina y tripsina. Y luego existen algún tipo de proteasas comerciales de origen microbiano, sobre todo las que vienen de los hongos. Los ejemplos más claros son algunas amilasas, algún tipo de proteasa, ¿no? No especifico porque hay muchísimas. En realidad ya se venden, pero pues el fin puede ser para poder esto de medir diferentes tipos de actividades enzimáticas en laboratorio. Las proteasas aún así se pueden clasificar según el tipo de centro activo que tienen. No solamente son proteasas, existen diferentes. Existe la serinproteasa, existe las cisteinproteasas, las metaloproteasas y las proteasas ácidas. Cada una de estas tiene tiene diferentes tipos de aminoácidos en su centro activo y normalmente esta unión de estos aminoácidos catalíticos se les conoce como triadas catalíticas. Entonces, las serinproteasas, ¿qué tipo de aminoácido creen que tengan? Serina. Serina.
La cisteína. 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 Las metaloproteasas. Tienen cualquier tipo de metal. Normalmente podemos ver cobre. Y las proteasas ácidas tienen en su centro activo una predominancia de de aminoácidos ácidos. Entonces, ¿cuál es lo interesante aquí? Que todas tienen una especificidad por dónde cortar. Cada una puede cortar en diferentes zonas. Entonces, esto es lo interesante. No podemos utilizar todas para un fin. Tenemos que saber dónde cortan, qué cortan, entre qué y qué cortan, entre qué y qué aminoácido, para poder entender qué tipo de residuo vamos a obtener a partir de la catálisis de una proteína, ¿no? Entonces, esto es lo interesante porque en realidad, si nos ponemos a pensar en técnicas de análisis de proteínas, podemos pensar en que necesitamos utilizar una cisteína proteasa que tiende a cortar entre cisteínas para tener residuos de cisteína. Al tener los residuos de cisteína, al tener el último residuo, podemos utilizar una combinación de un método para poder saber cómo está conformada esta proteína, cuáles son sus componentes, qué aminoácidos tiene y cómo se lleva a cabo esto. Podemos utilizar un cromatógrafo. Podemos utilizar un cromatógrafo líquido acoplado a masas para poder saber cuál es el contenido total de los aminoácidos dentro de una proteína. Es decir, conocer su forma principal, ¿no? La forma lineal. Aquí les presento igual el pH óptimo en las cuales las proteasas tienen sus actividades. Entonces, las cisteína proteasas se ha reportado que pueden trabajar o pueden realizar su actividad catalítica de pH 4.5 a 8.5. Sin embargo, el pH óptimo es de 5.5. Las serinproteasas van de 5.5 a 10.5, siendo 9.5 su pH óptimo. Tenemos a las metaloproteasas, que son de 5.5 a 9.5. Este es un rango de actividad. Vamos a ver actividad. Sin embargo, en el punto del pH en el cual vemos más actividad sería en el 7.5, casi neutro, ¿no? Luego tenemos a las proteasas ácidas. Estas, a diferencia de las demás, estas tienden a trabajar en pHs ácidos. Empiezan a tener actividad, se reporta su actividad a partir de los 3 de pH hasta 6.5. Sin embargo, el pH óptimo es un pH 4, ¿no? Y ahí vemos en la imagen la actividad enzimática relativa con relación al pH. Entonces, esto tiende a tener una gran importancia. Porque, como les había dicho, si su preparación de alimentos requiere el empleo de una proteasa a pHs ácidos, lo que tendríamos que recurrir sería a encontrar alguna proteína, alguna enzima, que nos brinde esa actividad a esos pHs. Porque si utilizamos, por ejemplo, una serinproteasa que ya se comercializa de tipo vegetal, de origen vegetal, y queremos esperar un resultado, no vamos a esperar nada porque primero que nada la serinproteasa no resiste ese pH tan ácido, lo que puede traducirse a una desnaturalización o un encubrimiento del sitio activo y no va a pasar nada, ¿no? Entonces hay que saber elegir según el pH óptimo de las reacciones que queramos obtener. Las enzimas dependen muchísimo de otros factores. Entonces, este es uno de los principales factores que hay que tener en cuenta. Vamos a profundizar un poquito sobre las proteasas de origen vegetal. La papaína, que normalmente ya se utiliza comercialmente, el procedimiento para extraerla es principalmente hay que extraerla del látex de la papaya. Aquí se va a encontrar aproximadamente una concentración de 10%. La papaína tiene un peso molecular de 21 kilodaltones. Entonces, entre las proteínas que vamos a ver, no es tan grande, ¿no? En realidad es bastante pequeña. Pudiéramos decir que es una de las enzimas más pequeñas, ¿no?
Tiene 3 puentes disulfuro. Esos 3 puentes disulfuro normalmente están ubicados a lo largo de la cadena. Y el rango pues, de pH óptimo, ya lo vimos, es de 6.5 a 7.8. Esta es una proteasa que no es muy específica, suele cortar en donde vea los residuos de aminoácidos. Entonces, tiende a quitarse todos estos enlaces peptídicos, ¿no? Lo cual hace un licuado de la proteína y vamos a obtener, pues, péptidos de diferentes tamaños. Luego está la bromelina. Esta normalmente se encuentra en la planta y en el fruto. La bromelia, no sé si la conocen, todas las bromelias son parientes de la piña. Entonces, las bromelinas las podemos encontrar en la piña. Se obtiene de los tallos, ¿no? Normalmente la concentración en donde se encuentra en mayor cantidad es en los tallos. Entonces se necesitan pulverizar, se necesita hacer un buffer de extracción. Normalmente podemos utilizar un buffer de fosfatos, entonces para poder extraerla, ¿no? Se dice que es una glucoproteína que contiene manosa, silosa, aquí es fructosa y N-acetil de glucosamina. Y alcanza un peso de 33 kilodaltones y puede trabajar a un pH óptimo de 5 a 8 de pH. Yo aquí les pregunto, que sea una glucoproteína, ¿qué significa? ¿Alguien me puede explicar qué es una glucoproteína? ¿Qué será una glucoproteína? Pues una proteína unida a un grupo glúcido. Okay, muy bien. Sí, es una proteína con un azúcar, ¿no? Y este azúcar normalmente trata de darle estabilidad para que pueda resistir al medio. Entonces, dentro de esta fracción de azúcar que tiene unida esta enzima, esta proteína, podemos encontrar manosas, silosas, fructosas, ¿no? O también N-acetil de glucosamina. Esto lo hace estable en el medio, por lo tanto, podemos decir que es una enzima resistente, ¿no? ¿Cuáles son los usos industriales que podemos mencionar de estas enzimas? Principalmente funcionan como ablandadores de carnes y también se pueden utilizar como clarificantes de la cerveza o de jugos. Entonces, estas son las principales actividades o usos industriales que se les da a este tipo de enzimas, ¿no? Dentro de las proteasas de origen vegetal podemos mencionar a la pepsina. Esta se produce como pepsinógeno y va a adquirir una conformación activa mediante la hidrólisis del ácido estomacal. Aquí es importante tener en cuenta esto, los pepsinógenos no son activos, solamente cuando entran en contacto con el ácido, estos tienen una actividad. En unas características físicas de estas enzimas es que presentan 2 carboxilos en su centro activo. Tienen un punto isoeléctrico de 1, lo que quiere decir que si llegamos a este punto isoeléctrico podemos precipitarlas de cualquier medio. Y será reportado que actúan a un pH de 8. El peso molecular que ellas suelen tener son de 35 kilodaltones, es decir, una totalidad de 321 aminoácidos. Yo aquí pregunto, ¿cómo podemos sacar la cantidad de aminoácidos a partir del peso molecular? ¿Cómo se pudiera calcular? De estos 35 kilodaltones, ¿cómo podemos decir que son 321 aminoácidos? ¿Cuál sería el cálculo? Es que ya hay una equivalencia, ¿no, profe?
¿Cuál es? Pues no me acuerdo, creo que eran como 120, 115 aminoácidos por un Dalton, algo así. 110. Son 110, ¿no? Podríamos decir que es un aproximado. ¿De dónde sale este 110? Está bien. Es que tenía que ver con... Ay, perdón. Recuerdo que tenía que ver con el peso molecular. Ok, ¿tiene que ver con el peso molecular? Sí, pues que estamos hablando de peso. Pero ¿de dónde sale este cálculo de 110 aminoácidos? ¿110 qué? Peso. 110 aminoácidos. 110 qué. Vamos a preguntarle a Ana Lucía, ¿de dónde crees que vengan estos 110? ¿Estará Ana Lucía? Ok. Bueno, pues viene de la sumatoria, se saca un promedio de todos los pesos moleculares de todos los aminoácidos. Entonces, el promedio en realidad es 110 aproximadamente. Entonces, normalmente vamos a toparnos con este tipo de información si llegan a ver esto a leer artículos científicos. Nos arrojan simplemente el peso molecular. Entonces, para poder entender cuántos aminoácidos forman a una proteína, tendríamos que dividirlos entre 110. Y esto es aproximadamente, podemos redondear hacia arriba, podemos redondear hacia abajo. De ahí sale todo este cálculo. Luego tenemos igual a la quimosina, ¿no? Esta también se conoce como renina o cuajo, es la que se utiliza para poder preparar los diferentes tipos de quesos, ¿no? ¿De dónde se obtiene? Se obtiene del cuarto estómago, ¿no? Que se llama abomaso, presente en los becerros, cabritos, corderos y algunos tipos de terneras, ¿no? Que aún no han sido destetados. Entonces, esto significa que aquí en el abomaso tienen que tener sí o sí estos tipos de enzimas. ¿Por qué? Porque como función biológica ayudan en el proceso de alimentación de estos animales, ¿no? Entonces, esta enzima, la quimosina, se secreta pues principalmente en la forma inactiva de zimógeno. Normalmente se llama prorrenina. Entonces, que tiene un peso aproximado de 40.77 kilodaltones. Esta se transforma en la enzima activa por la acción del ácido estomacal. Entonces tienen que entrar en contacto con ácido para que éstas puedan volverse activas. Se dice que consta de una sola cadena polipeptídica de 35.6 kilodaltones con grupos disulfuros internos. Si se fijan, vean cómo con solamente la interacción del estómago de medir la prorrenina 40.77 kilodaltones, al momento de interaccionar con el ácido estomacal, esta reduce su número su peso molecular. Esto indica que está perdiendo ciertos aminoácidos, lo cual la están haciendo activa, ¿no? ¿Cuáles son los usos industriales? Normalmente podemos ver que se usan para pues, crear diferentes tipos de derivados de la leche y también se utiliza en el procedimiento para poder crear hidrolizados proteínicos. Sobre todo, podemos mencionar estos suplementos alimenticios, ¿no? que están orientados en proteínas, ¿no? En las dietas que están basadas en proteínas, ¿no? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o duda? No, profe, todo bien. Muy bien, bueno, entonces por mi parte sería todo el día de hoy.
y nos vemos el día de mañana para la aplicación de su examen. Entonces, no me queda más que desearles un excelente día y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.